El último tema del semestre es ecuaciones simultáneas, que en realidad es un tema de econometría 2, pero el profesor ha intentado hacer una introducción del tema, así que creo que es la primera vez en varios semestres que llegan hasta aquí. Hace, creo que hace 4 o 5 años no habían llegado a ese tema, así que empecé. Entonces, la vigía 10 tiene ¿cuántas preguntas? Tiene 6 preguntas, que en realidad son bastante cortas, así que no tengan miedo. En realidad son bastante sencillas, bastante teóricas, no hay mucha matemática en realidad. Solamente en la 3 creo que en la 4 hay un poco más matemáticas, pero las demás son bastante sencillas. Entonces empecemos con el 1, que es básicamente teórico. Dice, suponga un modelo de regresión de la siguiente forma, donde tenemos una endógena Y1 que se explica por Y2, que va a resultar que también es una endógena. Y también se explica por una exógena que es X1 y bueno, los errores, ¿no? Y hay otra ecuación, Y2, que se explica por Y1 y bueno, los errores. Entonces tenemos dos endógenas, ¿no? Y1 y Y2, y tenemos X1 que sería la exógena o la predeterminada. Y nos están pidiendo que expliquemos brevemente por qué sería inapropiado estimar este modelo por MCO y cuáles serían las consecuencias de hacerlo. Entonces acá tenemos un problema de doble causalidad en realidad, ¿no? Y2 causa Y1 en la primera ecuación y al revés en la segunda ecuación, ¿no? Y1 causa a Y2. Entonces, eso viola algún supuesto de eh, del modelo de regresión lineal clásico que vimos desde el inicio del semestre, ¿no? Entonces, veamos qué sucede si estimamos simplemente por MCO. Recordemos que uno de los supuestos fundamentales del modelo MCO, regresión lineal clásica, es que no existe correlación entre los errores y las variables explicativas del modelo, ¿no? Eso decía que uno de los supuestos era que no existía correlación entre errores y las variables explicativas. Sin embargo, en este modelo en particular, vemos que no se cumple ese supuesto. ¿Por qué? Entonces, observemos un poco. Si sucede un choque exógeno, por ejemplo, supongamos que Y1 es la demanda por algún bien y E1 sería como los choques en la demanda de ese bien. Entonces, Y1 es la demanda de un bien y E1 se espera de que sea cero porque usualmente no hay choques en, en alguna industria, y si hay choques, a veces son positivos y negativos y en el largo plazo son cero. Pero puede suceder que hay un choque y ese E1 cambia, ¿no? Ese E1 se vuelve positivo, se vuelve negativo. Entonces hay un choque en ese error, provocaría un cambio en Y1, ¿no? Pero ese cambio en Y1 generaría a la vez un cambio en Y2. Que luego ese cambio en Y2 iría acá. Regresaría a la ecuación 1. Entonces, sucede que hay una correlación entre entre X1 y X2. En esta primera ecuación, acá existe una correlación.
cuando se mueve E1, Y2 también se va a mover. Entonces, eso es básicamente la violación del supuesto que habíamos planteado. Si ignoramos esta correlación y se insiste en seguir estimando por MCO, los estimadores van a ser sesgados, inconsistentes. Entonces, este supuesto lo habíamos escrito como el esperado de la multiplicación del Y2 por el error. Si cumplíamos el supuesto, se suponía que ese esperado tenía que ser 0, pero como hemos visto, cuando se mueve E1, también se mueve E2, entonces no son independientes. Entonces esto va a ser diferente a 0. Y eso va a ocasionar de que nuestros estimadores MCO sean sesgados e inconsistentes. Okay. Y eso es básicamente teoría, que también lo han visto seguro en clase. Y la segunda pregunta también es un poco de teoría. Entonces vayamos a la pregunta 2, que nos dice lo siguiente. A partir del siguiente modelo, utiliza la condición de orden para establecer si los parámetros del modelo están identificados. Entonces resulta que a veces cuando tenemos ecuaciones simultáneas, puede ser que un modelo no sea identificable. Y para eso tenemos dos condiciones, ¿no? Una condición de orden y una condición de rango. Pero por el momento, en este curso, solamente estamos viendo las condiciones de orden. La de rango no nos van a interesar por el momento, seguro en econometría 2 ya la van a estudiar. Entonces escribamos el modelo, nos dice que Y1 depende negativamente de Y2 y de variables exógenas como X1 y X2. El error, ¿no? Vamos a poner el error. Y Y2 también depende negativamente de Y1 y solamente va a depender de una predeterminada o de una exógena que sería X3. Entonces resulta que tenemos acá dos endógenas que son Y1 y Y2 y tenemos tres exógenas. Sería X1, X2 y X3. Entonces en la primera ecuación no aparece X3. Acá debería estar X3, pero no aparece. Y en la ecuación 2 debería aparecer X1 y X2, pero no aparecen. Así que estamos obviando en esas ecuaciones esas exógenas. Eso nos va a ayudar a determinar si el modelo es identificable o no es identificable. Entonces observemos la primera ecuación. En la primera ecuación resulta que tenemos una endógena incluida, que es Y2. Estamos hablando simplemente de esta parte que está después del igual. No estamos hablando de la parte que está a la izquierda del igual, solamente la parte que sería la parte de las explicativas, no de la explicada. Entonces, en esa parte que he puesto en rectángulo rojo, solamente hay una endógena, que sería Y2, y hay dos exógenas que están siendo incluidas, que sería X1 y X2. Es lo mismo decir
que una exógena está siendo excluida, ¿no? Sería X3. X3 no está apareciendo en esa ecuación. Entonces, como tenemos una endógena incluida y una exógena incluida, resulta que nuestra ecuación sí va a ser identificable. Decimos en ese caso, esta ecuación, esta primera ecuación, sí será identificable. Pero veamos qué sucede en la segunda ecuación. En la segunda ecuación, en esta parte que está después del igual, resulta que tenemos una endógena incluida, que es el Y1. Tenemos una exógena incluida, que sería X3, que es lo mismo decir que hay dos exógenas excluidas, ¿no? En esa ecuación no aparece X1 ni X2. Entonces, si resulta que hay más excluidas exógenas que endógenas, vamos a decir que la ecuación está sobreidentificada. Si resultara que hay menos, bueno, si tendríamos, como en el caso anterior, si tendríamos la misma cantidad de endógenas incluidas y la misma cantidad de exógenas excluidas, diremos que está exactamente identificada, ¿no? Como el caso de la primera ecuación. En este caso, resulta que está sobreidentificada. Entonces, dicho eso, ya podemos tener certeza de que vamos a tener una sola solución en la primera ecuación y en la segunda ecuación también vamos a tener alguna solución, pero quizás vamos a encontrar alguna dificultad en el camino. Eso solamente es teoría, no nos piden hallar en realidad nada. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? La pregunta 1 y la pregunta 2 son básicamente teoría, que es lo que deberían tener bastante claro para el examen final. Deberían tener claro por qué no se puede estimar un modelo de ecuaciones simultáneas por MCO y la identificación de un modelo, es decir, si esos betas se pueden rescatar, ¿no? La forma de solucionar estas ecuaciones simultáneas es reducir el modelo a un modelo a un modelo donde, o sea, hay unas transformaciones como el modelo, de modo que se pueda estimar en dos etapas, simplemente utilizando MCO. Pero resulta que cuando hacemos ese procedimiento de estimación, no estamos estimando directamente los betas, estos betas, ni estos valores que afectan a los Y, no los estamos estimando directamente, sino de una forma indirecta. Estamos estimando unos, creo que en clase le pusieron pis, unos pis que están compuestos por la suma o la multiplicación o la división de estos betas. Entonces vamos a ver eso en la pregunta 6. Antes de ir con las demás preguntas, vayamos a la 6, que creo que es la que nos muestra esto de que vamos a tener una estimación indirecta. A la 6 nos dice, Intelligator considera un modelo para el mercado monetario donde la demanda de dinero depende del tipo de interés y de la población, mientras que el tipo de interés depende de la cantidad de dinero, el tipo de descuento y el exceso de reservas.
Se supone que el mercado está en equilibrio. Las relaciones son lineales, pero no tienen término constante, midiendo las variables en desviaciones respecto a las medias. Formule el modelo que se debería utilizar y finalmente obtenga la forma estructural y reducida expresada en forma matricial. Nos están pidiendo que planteemos el modelo. Primero, definamos las variables, ¿no? Nos hablan primero de demanda de dinero. Vamos a llamar MT como demanda de dinero. Luego nos hablan de tasa de interés. Pongamos RT, que sea tasa de interés en el periodo T. Luego nos hablan de tasa de descuento. Definamos DT como tasa de descuento. Nos hablan de exceso de reservas. Pongamos RT como exceso de reservas. Y también nos hablan del tamaño de la población, ¿no? Pongamos NT, la población. Y leamos de vuelta. Nos dice, considere un modelo para el mercado monetario donde la demanda de dinero depende del tipo de interés y de la población. Entonces, solamente depende de dos exógenos. Entonces, MT depende linealmente y sin constante, no hay constante en este caso, de RT y de NT. Entonces, pongamos acá que, que al RT le acompaña el beta 11, al NT, que es la población, le acompaña esta expresión, ese parámetro, y bueno, hay un error, ¿no? Un error asociado a esa ecuación. Y luego nos dice que, por otro lado, el tipo de interés depende de la cantidad de dinero, el tipo de descuento y el exceso de reservas. Entonces, el tipo de interés depende de MT, depende de descuento y depende de las reservas. Cada uno de ellos afecta en diferente magnitud al RT. Entonces los betas, bueno, acá vamos a poner beta 21. Acá le pondremos, este creo que es phi 22. Y finalmente el error también debe ser incluido. Entonces este sería nuestro modelo en ecuaciones simultáneas. ¿Por qué? Porque resulta que en la primera ecuación RT era una explicativa, pero en la segunda ecuación pasa a ser la variable explicada, ¿no? Igual en el caso del MT, primero era explicada y luego pasa a ser explicativa. Entonces, resulta que va a haber un problema de doble causalidad, ¿no? Uno causa al otro. Y como dijimos, eso va a violar un supuesto del modelo clásico y MCO no va a servir para la estimación. Pero en este caso lo que nos piden es primero plantear el modelo, y ya lo hemos planteado, estas ecuaciones simultáneas, y luego que lo expresemos en forma matricial, primero en la forma estructural y luego en la forma reducida. Entonces, matricialmente, vamos a copiar esto acá. Matricialmente debemos llevar esas dos ecuaciones a la siguiente expresión. Una matriz beta que multiplica a las variables endógenas o a la matriz de variables endógenas, más esta matriz que no tengo idea de cómo se llama, por una matriz XT que está compuesta por todas las exógenas, y eso tiene que ser igual a los errores o a la matriz de errores. Aunque es lo mismo que ustedes vieron, supongo así, ¿no?
En este caso lo estoy escribiendo así, para más comodidad. Debemos escribir nuestra ecuación de esa forma. Entonces, primero veamos cómo debería ser el beta, perdón, el B. Entonces, el B, si tenemos dos endógenas, tendríamos que tener una matriz B 2 por 2. Primero agarremos esto para hacerlo paso a paso. Y despejemos. A un costado, a la izquierda, llevemos a todas las endógenas, que en este caso son MT y RT. A la derecha, a las endógenas, que sería NT, DT y R mayúscula T. Entonces tendríamos MT menos beta 11 RT igual a toda esta expresión. En el segundo caso tendríamos lo siguiente. RT menos beta 21 MT. Resulta que en la segunda ecuación no aparece NT, pero sí aparece TT y también aparece RT. Estoy dejando esos espacios en blanco simplemente para ver cuáles son las que no aparecen. Entonces esta expresión que está despejada ya es más fácil de escribir o de observar en realidad. Entonces resulta que podemos agarrar acá los coeficientes que acompañan a las variables MT y RT. Entonces, primero acá acompaña 1 al MT, el menos beta 11 acompaña al RT, el menos 22 creo que es menos 22. Acá debería ser 22. De beta 22. Y ahora acompaña el RT sería 1. Entonces esta sería nuestra matriz B, que va a estar acompañada de una matriz YT, y esa matriz YT está compuesta por las endógenas, es decir, por MT y por RT. Entonces seguimos, ponemos más, bueno, eso sería igual. Igual una matriz, acá que tendríamos de X, ponemos acá todas las X. Las X que tenemos en este caso serían, ¿cuáles serían? NT, DT y RT. Serían las exógenas. Entonces resulta que NT para la primera ecuación está multiplicada por R, bueno, por esta expresión, y no aparece DT ni RT, ¿no? Entonces sería 0 y 0. Para la segunda ecuación no aparece NT, entonces acá sería 0, y DT está acompañada de este parámetro y RT es acompañado de este parámetro. Y bueno, los errores que los podemos poner con una matriz independiente acá. Entonces, esa sería la forma matricial, que si lo queremos escribir exactamente como esto, tendríamos que despejar toda esa matriz, ¿no? A la parte izquierda. Entonces, si hacemos eso, nuestra expresión quedaría así.
la misma matriz B, aunque le vamos a llamar referente a la matriz YT, porque ya sabemos que está compuesta por las endógenas. Como estamos pasando al lado izquierdo, vamos a restar, bueno, se va a pasar a negativo, entonces todos los componentes se convierten en negativo. La matriz XT, que va a ser la matriz que contiene a todas las exógenas, y eso va a ser igual a una matriz de los errores. Entonces a esto le vamos a llamar la forma estructural. Pero despejando esa ecuación podemos llegar, ahora ponemos para llegar a la forma reducida, se despeja Y. En la forma estructural simplemente es una forma de escribir tal como está nuestra ecuaciones simultáneas, pero la reducida lo que tenemos que hacer es dejar solo a la matriz 7. Entonces, para dejar sola nuestra matriz 7, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, veamos. Pues teníamos lo siguiente. Empecemos con esta forma que está más fácil de ver. Entonces, primero lo que podríamos hacer es restar esa matriz así. Pero aún nos falta nuestro YT, aún está multiplicado por la matriz B, así que tenemos que buscar la forma de dejarla sola al Y. Entonces, para eso podemos premultiplicar por beta inversa, tanto a la izquierda, y también multiplicar por beta inversa, tanto al otro lado del signo igual. Entonces, en este caso, esto se elimina. Nos quedaría YT igual a beta menos 1 por UT menos beta inversa por todo esto. Entonces, esta sería nuestra forma reducida y veamos cómo se expresa eso en forma matricial. Entonces, digamos nuestro YT igual a nuestro beta menos 1 por los errores menos nuestro beta, que era este 1 menos beta 11, 1, todo eso a la menos 1, inversa. Luego la matriz que teníamos, esta, y multiplicada por el X, ¿no? Por la matriz de X. A esta parte de la expresión no le vamos a tomar mucha importancia, en realidad porque como son errores, siempre es una transformación de los errores, así que le vamos a llamar simplemente VT. Entonces tendríamos en realidad la expresión siguiente. Vamos a poner esto primero. Más VT. Entonces acá lo interesante va a ser operar todo esto. Multiplicar esas dos matrices de modo que tengamos una matriz que la vamos a llamar pi. Entonces hagamos eso. YT sería igual a, bueno, la inversa de nuestra matriz B debería ser 1. Primero todo multiplica por menos, ¿no? Entonces sería 1 entre la determinante. La determinante en este caso es
como es una matriz 2 por 2, sería 1 menos beta 11 por beta 22. ¿No? 1 por 1 por, bueno, usamos la diagonal, la segunda diagonal, es la que estamos multiplicando ahí, pues hasta la determinante. Y luego tendríamos la matriz adjunta, creo que se llama, que sería 1, 1. Estamos cambiando el lugar de los unos y le cambiamos los signos a las otras posiciones, que sería beta 11 y beta 22. Todo esto es beta a la menos 1. Y eso multiplicamos por lo que ya habíamos definido antes. Con eso, veamos cómo multiplicamos todo eso. Entonces, si multiplicamos, primero multiplicamos estas matrices. Es una multiplicación de una matriz 2 por 2 por una 2 por 3. Por tanto, nos va a salir una 2 por 3. Y a cada uno de esos elementos de esa matriz nueva, le vamos a dividir entre esta expresión que es 1 menos beta 11 por beta 22. Entonces, hagamos eso, sería 1 por todo esto menos el signo, por el signo que está antes, sería todo esto, entre 1 menos beta 11, beta 22. En el segundo elemento deberíamos multiplicar beta 11 por phi 22 entre 1 menos beta 11, beta 22. El tercer elemento debería ser beta 11 por 23 entre 1 menos beta 11 por beta 22. Luego en la segunda fila debería ser beta 22 por phi 11 entre 1 menos beta 11, beta 22. En ese elemento sería phi 22 entre 1 menos beta 11, beta 22. Y acá phi 23 entre 1 menos beta 11, beta 22. Todo eso multiplicado por xt más los errores. Entonces, esa sería la forma reducida del modelo. Reducida porque hemos despejado el YT y a toda esta matriz le vamos a llamar la matriz phi. Sería YT es igual a phi por xt más los errores. Entonces, ¿por qué llevamos el modelo a la forma reducida? Porque la forma reducida es la forma en la cual ya podemos estimar el modelo. Entonces, como hemos llevado a la izquierda a todas las endógenas, a todas las explicadas, a todas las que queremos explicar, ya podemos estimar por MCO, pero lo que vamos a estimar son estos elementos en conjunto, que están compuestos por los betas y los phis, ¿no? Pues a veces vamos a poder rescatar todos los betas y phis, y a veces no vamos a poder rescatar todos. Para eso vamos a aplicar otro ejemplo, que es el 3. ¿Qué pregunta, chicos? Ya hicimos el 1, el 2 y el 5. Es el 5, ¿no? Pero el 6, el 1, 2, el 6, pasemos al 3. Leamos el 3, nos dice lo siguiente. La oferta agregada
de determinado producto agrícola viene explicada por su precio y por la temperatura media, mientras que la oferta agregada depende del precio, la población y la renta. Y nos piden lo siguiente. Sería aconsejable estimar la ecuación de oferta individualmente mediante mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Analizar la identificabilidad del sistema y describir cómo se podría estimar el modelo a partir de las conclusiones de los apartados A y B. Entonces, escribamos el modelo. Esto de ecuaciones simultáneas es bastante común cuando estudiamos mercados. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que plantear un modelo donde hay oferta y demanda, no son dos ecuaciones eh, donde el precio y la cantidad son endógenas, ¿no? Entonces, es muy común cuando hacen estudios de mercado que las empresas quieren hacer para meter sus productos a competir o salir del mercado o poner nuevos productos. Siempre es usual ese tipo de modelos. Nos vayamos al 3, a ver, dice que la cantidad ofertada en el periodo T depende de la constante y depende de los precios. También depende de la temperatura, porque estamos hablando de un producto agrícola. Entonces, evidentemente, si la temperatura aumenta un montón, como por ejemplo en el fenómeno del Niño, la oferta seguro va a ser dañada y el error, ¿no? Y la demanda depende de la constante, depende de los precios, depende de la cantidad de población. Mientras más grande es una economía, más demanda hay. Y depende de la renta, seguro de cuáles son los ingresos de la población y el error. Entonces, respondamos la parte A. Primero veamos, ¿cuántas endógenas hay? Hay dos, ¿no? Que es la cantidad y el precio. Y las exógenas o predeterminadas, lo que le dice el profesor en este caso, serían la temperatura, el tamaño de la población y la renta. Entonces, sería aconsejable estimar la ecuación de oferta individual mediante mínimos cuadrados ordinarios. Nos está diciendo, esta primera ecuación la podríamos estimar por MCO. Entonces, no sería aconsejable, como ya hemos visto, porque se estaría ignorando el hecho de que existe simultaneidad en la determinación de precios y oferta, ¿no? Resulta que si estimamos ese modelo así, tal como está, y metemos los datos de Stata, estamos obviando de que el precio también, el precio y la demanda se determinan conjuntamente, ¿no? Entonces no es una relación unidireccional, no es que el precio afecta a la cantidad, sino que también que la cantidad afecta al precio, ¿no? Porque hay en realidad el equilibrio depende de cómo se comporten ambos simultáneamente. Entonces, ese problema que estaríamos obviando si utilizamos MCO nos va a generar un problema tanto de sesgo y de consistencia. Es lo mismo que en el caso anterior, que en la pregunta 1, perdón, no sería aconsejable hacerlo por MCO porque estaríamos ignorando la simultaneidad en la determinación de precio y cantidades. En la parte B nos dicen lo siguiente.
Analizar la identificabilidad del sistema propuesto. Entonces, al igual que en el modelo, en la pregunta 6, podemos hacer nuestra matriz, nuestra forma estructural y luego pasarla a nuestra forma reducida. En la forma reducida estimamos el modelo y nos van a dar valores phi 21, phi 22, phi 23, y esos pis están compuestos por los betas. Va a haber casos en que esos betas se van a poder rescatar y va a haber casos en los que no se van a poder rescatar. Entonces, veamos en este caso qué sucede. Ya dijimos que tenemos dos endógenas, que es Q y P, tenemos tres predeterminadas, que es T, N y R. Entonces vamos a decir M, que son las endógenas, es 2, y K, que son las exógenas, son 3. Cuando tenemos la condición de orden, nos dice lo siguiente, que la condición de orden nos dice lo siguiente. En la ecuación 1, que es la oferta, resulta que nosotros tenemos cuántas endógenas, pero cuántas exógenas incluidas. Tenemos en esa parte de acá, tenemos una endógena incluida, tenemos una exógena incluida, que es PT, pero T, que es T, y la endógena incluida es P, ¿no? Esto es lo mismo a decir que tendríamos cuántas excluidas, dos excluidas, ¿no? Dos exógenas excluidas, que son N y R. En la ecuación 2, en esta parte que está en verde, diremos que hay una endógena incluida, que es P. Tenemos cuántas exógenas incluidas. Tenemos a N, tenemos a R. Tenemos dos exógenas incluidas, que es lo mismo a decir que tendríamos una exógena excluida. Sería R, no, N, no, ninguna, ¿no? Tenemos cero exógenas. Ah, nos falta T, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, como tenemos una incluida, una endógena incluida y dos exógenas incluidas, como vimos en la pregunta 2, este caso estaría sobreidentificado. Y en la ecuación 2, como tenemos una endógena incluida y una exógena incluida, tendríamos que está exactamente identificada. Entonces tenemos que comparar esto. ¿Cuántas incluidas endógenas están y cuántas exógenas están excluidas? Entonces, como en la segunda ecuación es 1, 1, son iguales, decimos que es identificada, y como en la primera ecuación hay más excluidas que incluidas endógenas, diremos que está sobreidentificada. Esa es la condición de orden, que es simplemente aplicar lo que nos dice la teoría. Entonces, ahora veamos qué implicancias tiene eso. Vayamos a la C y nos dice describir cómo se podría estimar el modelo a partir de la conclusión anterior. Entonces, la parte A y la parte B nos han dicho que el modelo no puede ser estimado por MCO. Entonces, por tanto, deberíamos aplicar otra forma, ¿no?
una forma que nos han enseñado en clase es hacer el MCO, pero en 2 etapas. Entonces, lo que haríamos para solucionar o para estimar ese modelo es que podríamos utilizar mínimos cuadrados en 2 etapas. ¿En qué consiste esto? En la primera etapa, lo que hacemos es, se estiman los precios utilizando como instrumentos a las predeterminadas. ¿Qué predeterminadas tenemos? Tenemos a T, N y R. Entonces hacemos una regresión simplemente entre precios con T, N y R. Una vez hecha esa estimación MCO, hacemos otra etapa, que sería la segunda, donde de la estimación que hemos hecho, sacamos los PTs estimados. O sea, de esta estimación nos va a salir los PT estimados. Pues los PT estimados en la segunda estimación se van a utilizar para reemplazar el precio con ese estimado. Y se estima el modelo. Entonces, la primera etapa lo que hacemos es simplemente agarrar el precio y lo explicamos, pongamos acá, no sé, teta 0 más teta 1 por T más teta 2 por N más teta 3 por R más un error. Estimamos ese modelo por MCO y en esta etapa ponemos predict y nos va a salir los precios estimados. Entonces, con los precios estimados, vamos a nuestra ecuación original, que era esta, o nuestras ecuaciones originales, que eran estas. Y hacemos el MCO, pero acá cambiando ya no el P observado, sino el P estimado o predicho. Entonces, eso va a hacer de que este PT y este PT ya no estén incumpliendo el supuesto que habíamos dicho, ¿no? Entonces, eso soluciona el problema y tendríamos una estimación ya insesgada y eficiente, en realidad. Esos serían los pasos que han visto ustedes para estimar con mínimos cuadrados en 2 etapas. Entonces, acá solamente recordamos lo que hicieron en clase. ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? Ok, entonces vayamos antes de la 4, porque la 4 es quizás el ejercicio más completo de estos. Vayamos al 5. El 5 nos dice lo siguiente. Se ha propuesto un modelo regional para determinar simultáneamente el nivel salarial, que lo llamamos W, que está en miles de soles, y el empleo, que está en N y que tiene como unidad miles de trabajadores. Entonces nos dice que los salarios se explican primero por la cantidad de población,
tiene sentido, ¿no? Si hay un montón de población, hay un montón de oferta disponible de trabajo y eso afecta negativamente a los salarios. También depende del nivel de precios. Evidentemente, si los precios son muy altos, el costo de vida es muy alto, entonces, por tanto, el salario de reserva de las personas también va a ser alto y los salarios en general deberían ser mayores. Y luego nos dice que en la segunda ecuación, que la cantidad, esto es I, esto es por persona, esto es I. Nos dice que la cantidad de trabajadores depende de los salarios. Entonces, la cantidad de personas dispuestas a trabajar depende del salario que está en el mercado, ¿no? Si el salario es grande, significa que el salario es mayor. Si el salario es tan grande y es mayor al salario de reserva de un montón de gente, va a haber un montón de oferta de trabajo. Pero si el salario es tan pequeño que no supera el salario de reserva de muchas personas, la cantidad de oferta de trabajadores va a ser bastante pequeña. Y nos piden expresar el modelo en forma reducida y analizar su identificabilidad. Pues del mismo modo que hicimos en el caso anterior, deberíamos hacer lo siguiente. Hagámoslo en forma de matrices. Entonces acá tenemos que las endógenas serían W y N, y las exógenas sería simplemente WN, sería P, solamente P, ¿no? P es el único exógeno. Entonces a un costado pongamos las endógenas, que sería WI menos alfa 2 NI es igual a alfa 1 más alfa 3 PI más el error. Acá sería menos beta 2 W y menos NI igual a beta 1 más el error. Si lo hacemos matricialmente, resulta que tendríamos acá 1 menos beta 2, acá menos alfa 2 y menos 1. Esto es más 1. Eso multiplica a nuestras endógenas, que sería WI y NI, sería igual a una matriz. Primero acá tenemos la matriz de errores. Tenemos una matriz con las exógenas, que en este caso solamente es PI. Podríamos ponerle acá. Tendríamos alfa 1, alfa 3, beta 1 y C. Sí, está correcto. Pues resulta que dijimos que esa sería nuestra forma estructural. Si queremos pasarla a nuestra forma reducida, que es lo que nos están pidiendo, deberíamos despejar nuestra Y, ¿no? Este es el Y. Entonces, esa matriz debería estar sola. Por tanto, lo que deberíamos hacer es agarrar lo siguiente. Premultiplicar esta matriz
acá, la inversa. Y como hemos premultiplicado ahí, también debemos premultiplicarla acá. Y también a los errores, ¿no? Como esto es inversa a esta, todo esto se va y solamente nos queda esta matriz de las endógenas. Y acabo una multiplicación de todo esto. Y a su última expresión le voy a poner simplemente el error B. B1 y B2. No me interesa mucho la forma que tome los errores. Entonces acá veamos sería 1 entre la determinante, perdón, que sería 1 menos beta 2 por alfa 2 por la matriz adjunta, que sería 1, 1, alfa 2 y beta 2. Alfa 1, beta 1, alfa 3, 0. Multipliquemos todo eso. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Vamos a multiplicar una matriz 2 por 2 por una 2 por 2. Entonces vamos a tener una 2 por 2. Entonces en el primer elemento tendríamos 1 por alfa 1. Sería alfa 1. Ya alfa 1 más alfa 2 por beta 1. Todo esto entre 1 menos alfa 2 beta 2. En el segundo elemento tendríamos alfa 3 más, perdón, solamente alfa 3 entre 1 menos alfa 2 beta 2. En tercer elemento tendríamos beta 2 por alfa 1 más alfa 3. Este es beta 1 o beta 2. Beta 1. Tendríamos beta 2 por alfa 1 más beta 1 entre 1 menos alfa 2 beta 2. Y acá tendríamos beta 2 por beta 1 entre 1 menos alfa 2 beta 2. Si me equivoco al multiplicar, me avisan, por favor. Entonces tenemos esto. Nos resulta que esa matriz la vamos a llamar la matriz phi. Esa matriz phi va a ser compuesta por phi 11, phi 12, pi 11, pi 12, pi 21 y pi 22. Entonces pi 11 es igual a esto, pi 12 es igual a esto, pi 21 es igual a esto y pi 22 es igual a esto.
Entonces escribamos eso acá. Entonces los parámetros reducidos, esto es la forma reducida. Vamos a decir que los parámetros reducidos son estos. Pi11, que sería alfa 1 más alfa 2, beta 1, entre 1 menos alfa 2, beta 2. Otro parámetro reducido sería el 12, que es alfa 3, entre 1 menos alfa 2, beta 2. Y así también con el alfa 21, perdón, con el pi 21 y el pi 22. Entonces resulta que nosotros en el modelo queríamos estimar estos valores, los alfas y los betas. Pero lamentablemente, como estamos en un modelo de ecuaciones simultáneas y se incumple uno de los supuestos del modelo, lo que vamos a hacer es estimar estos pis y a partir de esos pis, quizás podemos rescatar esos alfas que era lo que estaban buscando, esos alfas y betas que estaban buscando. A veces no se va a lograr, pero es la única forma que tenemos para hacerlo. Entonces acá seguimos escribiendo. El parámetro reducido 21 sería beta 2, alfa 1, beta 1, 1 menos todo esto. Entonces tenemos 4 parámetros reducidos, que son esos pis, y 5 parámetros estructurales. Los reducidos son estos. Y los estructurales son el alfa 1, el alfa 2, el alfa 3, el beta 1, el beta 2. Entonces, lo que está pasando es que tenemos 5 parámetros estructurales, que serían como las incógnitas, las que queremos conocer, pero para conocer esas 5 incógnitas solamente tenemos información, tenemos solamente 4 ecuaciones. Estas 4 ecuaciones que tenemos acá. Entonces, si tenemos 4 ecuaciones y 5 incógnitas, no vamos a poder solucionar el sistema, ¿no? Entonces, diríamos que el modelo no está identificado. En otras palabras, no va a ser posible rescatar a todos estos parámetros estructurales. Podemos hacer lo mismo que hicimos hace un rato, aplicando la condición de orden. Hicimos esa condición de orden para los otros ejercicios. Si hacemos lo mismo, no va a salir la misma conclusión acá. Entonces, veamos. Nos vayamos a la ecuación 1. En la ecuación 1 resulta que teníamos en toda esta expresión solamente teníamos una endógena, que era n, y teníamos una exógena. Una endógena incluida, una exógena incluida, que era lo mismo decir que teníamos cuántas excluidas. 0. En la ecuación 2, en toda esta parte, teníamos una endógena incluida, y 0 exógenas
incluidas. Lo mismo decir que teníamos una exógena excluida. Entonces, recordando hace un rato, si teníamos una endógena excluida, perdón, una endógena incluida y una exógena excluida, resulta que acá teníamos que la ecuación era identificada, pero si teníamos más endógenas incluidas que exógenas excluidas, el modelo era no identificado. Entonces, en general, el modelo no se va a poder identificar en su totalidad, pero solamente se va a poder rescatar los parámetros que están asociados a esta segunda ecuación. Entonces, esta segunda ecuación sí la vamos a poder rescatar el beta 1, el beta 2, pero en esa primera ecuación, alguna de las ecuaciones ahí, alguno de los parámetros ahí no se va a poder rescatar. Entonces, vayamos a la parte B, que nos dice lo siguiente. La información para las regiones ha sido proporcionada y estimada, y resulta que cuando hemos estimado la ecuación 2, que era la identificada, es la única que podíamos estimar completamente, nos sale que el beta tiene 450,61, es el intercepto, y la pendiente 0.232, y las desviaciones estándar, o los errores estándar, serían 183,5 y 0.068. Entonces, esos son los betas, y estos son las desviaciones asociadas a los betas. Y nos piden analizar la significancia del modelo. Entonces, eso simplemente recordar lo que hicimos antes, cuando queríamos saber la significancia, teníamos que ver si nuestro beta, en este caso nuestro beta importante es el beta intercepto, es decir, este beta 2, si es igual a 0 o si es distinto a 0. Si es distinto a 0, diremos de que los salarios no afectan en realidad a la oferta de trabajo o la cantidad de trabajo disponible. ¿Y cómo hacíamos eso? Con el t-student, ¿no? El t-student era simplemente la división de nuestro beta entre la desviación o el error estándar de nuestro beta. Entonces, teníamos el beta 2, que era 0.232, le dividiríamos el 0.068, nos salía 3.41, menos 3.41, y ese valor t, que es el modelo, lo teníamos que comparar con el t de tabla asociado, ¿no? Si queríamos hablar del 95%, teníamos que compararlo con el t de tabla del 95%, si queremos el 90%. En este caso, el valor crítico sería, a ver, si queremos el t-student para el 95% de confianza, para el 95% de confianza, el t de tabla sería, a ver, igual, inversa de 2 colas, 0.95. En este caso tenemos solamente cuántos grados de libertad. Teníamos 2, ¿no? 2 menos, ok, 2. El t de tabla sería 4.30. Pues como 4.30 es mayor a menos 3.41, como ya habíamos visto antes, nos va a dirigir a rechazar el supuesto nulo, ¿no? Entonces rechazamos esto, entonces aceptamos esta hipótesis alternativa
donde nos dice que el beta 1 efectivamente es distinto a 0, por tanto, sí hay un efecto del salario sobre la cantidad de trabajadores. Entonces, eso simplemente para recordar, seguro que en el final es bastante probable que venga. Les pregunta si la significancia de algún beta si es significativo estadísticamente o no. Okay, entonces el modelo, nos queda el ejercicio número 4. Vayamos al 4, que es un poquito más extenso. En la 4, cambien por favor la ecuación que está ahí. Debería ser al revés. Ya tenemos el 4. Debería ser la cantidad de demanda en el periodo T depende de los precios y la cantidad de oferta en el periodo T depende también de los precios, pero también depende del salario. Entonces el salario es un costo de producción, por tanto va a afectar a la oferta y no a la demanda. En su hojita que tienen ustedes en Paideia está al revés, cámbienlo. La oferta en realidad es la demanda, es al revés. Donde Q, P y W recogen las cantidades, precios y salarios. Primero nos pide estudiar la identificabilidad del modelo y finalmente estimarlo a partir de la siguiente información. Nos dan los datos para esas variables y nos piden estimarlo. Okay, entonces primero vayamos a la identificación del modelo. Veamos cuántas endógenas hay, cuántas exógenas. Tenemos endógenas, que sería la cantidad y el precio, que se determina simultáneamente, y las exógenas serían W y nada más, ¿no? W es el único exógeno. Entonces veamos la condición de orden en la ecuación 1. En la ecuación 1, en esta parte, tenemos solamente una endógena incluida. Y tenemos 0 exógenas incluidas, que es lo mismo decir que hay una exógena excluida, ¿no? Y en la ecuación 2 tenemos en esta parte que aparece el P, tendríamos una endógena incluida y el W aparece, por tanto hay una exógena incluida, y que es lo mismo decir que hay 0 exógenas excluidas. Entonces comparamos estos dos, y resulta que en la ecuación 1 tenemos que, como coinciden las endógenas incluidas y las exógenas excluidas, el modelo es identificado. En la ecuación 2 resulta que hay más endógenas incluidas que exógenas excluidas, por tanto, no identificable. Entonces, el procedimiento en este caso es el mismo que vimos en este ejercicio 5. Deberíamos hacer la forma estructural, luego cambiarlo a la forma reducida, y en la forma reducida recién podríamos estimar. Entonces, vayamos de frente a la forma reducida, que sería esta forma. En la forma reducida dijimos que a la izquierda deberían estar los yes, las endógenas, y acá debería estar nuestras exógenas, que en este caso es W, la constante W, y los errores, ¿no? Esta ya es la forma
reducida. Y acá, en lugar de tener nuestros betas, tendríamos los pi, ¿no? Okay. Pongámosles el pi 10, el pi 20, el pi 11, pi 21. Y esos pis tenían que estar, en realidad, compuestos por los betas, que eran las variables o los parámetros estructurales, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden hallar, y yo les pongo acá que, por ejemplo, pi 10 va a ser compuesto por beta 20 menos beta 10 entre beta 11 menos beta 21. El pi 11 va a ser compuesto del beta 22 entre el beta 11 menos el beta 21. El pi 20 va a ser el beta 10 más el beta 11 por el pi 10. El pi 21 va a ser el beta 11 por el pi 11. Entonces, la primera ecuación está identificada. Entonces, en consecuencia, estos beta 10 y estos beta 11 van a ser identificables. Vamos a poder rescatarlos. Entonces, veamos dónde están esos. Entonces, por ejemplo, beta 11 está acá. Si despejamos ahí beta 11, sería beta 21 entre, perdón, pi 21 entre pi 11. Entonces, según la condición de orden, esa parte o ese coeficiente sí existe, ¿no? El otro que podemos identificar es el beta 10. El beta 10 está acá. Si despejamos sería beta 10 es igual a pi 20 menos beta 11 por pi 10. Entonces, según la condición de orden, esa ecuación sí se va a poder solucionar de modo que se pueda hallar el beta 10. Entonces, para que esta ecuación se resuelva, tiene que existir pi 20, que es lo que vamos a hallar al momento de hacer MCO, y también debe existir pi 10. Entonces, pi 10 también se debe solucionar. Por tanto, debe existir todos estos, toda esta estimación. Entonces, con eso ya podríamos estimar el modelo. Pero lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Pueden ir a Stata y en Stata lo que harían es lo siguiente. Agarrarían la siguiente expresión. En Stata o en Excel, como sea más conveniente para ustedes, podrían hacer esto. Tiene esas dos ecuaciones. Ambas ecuaciones las pueden estimar ustedes por MCO y les va a salir un pi 10 estimado, un pi 11 estimado, un pi 20 estimado y un pi 21 estimado. Esos pis los llevan a esas ecuaciones que tenemos acá, a estas, y con eso rescatan a los betas. Como se nos acabó el tiempo, en la otra comisión, al inicio de la otra comisión, bueno, al final de la otra comisión voy a hacerlo en Stata, así que si alguno tiene curiosidad para ver los resultados los resultados numéricos, porque en realidad acá está todo el procedimiento, pero si quieren ver los resultados numéricos, pueden chequear el video de la otra comisión. Casi al final de la otra comisión voy a hacerlo en Stata. Ok, chicos, ¿tienen preguntas hasta ahí? Por favor.
Ok, chicos, suertes en sus finales. Ya nos vemos en otros cursos en verano o el siguiente semestre. Cuídense, suerte. Me tengo que ir con la otra comisión. Nos vemos.